durante el periodo de proyección relevante. Explique brevemente ciclo de inversiones, rentabilidad, fuente de financiamiento, política de dividendos y riesgos que enfrenta. Acá lo fundamental es identificar que una empresa que está en alto crecimiento inicialmente va a tener flujos de fondos típicamente negativos, vinculados con la alta necesidad de invertir en activos. O sea, es una empresa que, si bien está creciendo, va a necesitar capital de trabajo inicial, va a necesitar ampliar capacidad, o sea, el flujo de fondos le va a dar negativo típicamente porque monta su estructura operativa, entonces se carga de gastos fijos operativos que hasta que llegue su nivel de ventas a un volumen determinado, lo va a poner en posición de capital de trabajo negativo. Entonces tiene todas estas inversiones, tiene el flujo negativo, tiene una rentabilidad esperada que inicialmente es negativa, y el financiamiento corresponde a lo que es ciclo de vida. En la de alto crecimiento típicamente tiene inicialmente mucho capital propio. A medida que avanza y se modera el ritmo de crecimiento, empieza a aparecer el financiamiento este, a través de deuda, y cuando madura y se reduce ya el ritmo de crecimiento, es donde aparece fuerte, digamos, las distribuciones de dividendos, ¿no es cierto? Ya optimizada la decisión de inversión, se busca optimizar el financiamiento a través de acercarse a el punto mínimo o cerca del mínimo del costo de capital, apalancándose más. Por eso ya a medida que la empresa deja de crecer tan rápido, se estabiliza el flujo de fondos, no es necesario ampliar capacidad, no es necesario tanto capital de trabajo porque no se crece mucho. Entonces un flujo más estable permite que uno se pueda endeudar o apalancarse más sin tanto riesgo, porque justamente es una empresa que está en un ritmo de un flujo de fondo más estable. Entonces, esto es un poco las cosas que había que anotar en la pregunta uno, en esto Profe, sobre todo de qué pasa en las fases iniciales, ¿no es cierto? Sí. una consulta. En la fase del medio, que sería la de crecimiento, ¿en esa parte no se distribuyen dividendos directamente porque se retiene o puede haber alguna posibilidad de que No que no llegado se... casi... Vos calculás que la fase donde se crece, no a toda velocidad y tampoco que no se está creciendo nada, Sí, tenés un rango enorme de cosas que te entran ahí. Entonces lo que uno tiene que decir es que a medida que se va moderando el ritmo de crecimiento, empiezan a aparecer mayores distribuciones de dividendos. bien, Lo que perfecto. no podemos decir es una simplificación, es decir, alto crecimiento no pago nada, crecimiento no pago nada, dejo de Sí, crecer y pago un montón. Es sí, más un continuo, ¿no es bien, cierto? perfecto. Este, pero ese es el tema, ¿no es cierto? Inicialmente, rentabilidad negativa, flujo negativo, porque tenés este tema de que cuando el negocio empieza a crecer fuerte porque encontraste realmente la fórmula, digamos, de lo que funciona, necesitas mostrar la estructura, tomar gente, ampliar la capacidad, tenés que fabricar para tener volumen. El capital de trabajo lo tenés que ir armando, a medida que creces mucho, crecen muchísimo las cuentas a cobrar, crecen muchísimo los stocks, entonces todo te pesa mucho en el flujo de fondos. Cuando Claro. ya no creces más, no invertís en capacidad, no invertís en capital de trabajo incremental, Mm. entonces ya se te estabilizó totalmente. Entonces ahí aparece, ¿sí?, más endeudamiento, aparece incluso el endeudamiento que solamente persigue pagar dividendos. Imagínate Sí, que si vos ya optimizaste todo el negocio y te endeudás, la pregunta es, ¿qué haces con ese dinero? Si vos ya optimizaste todo, dice, y si ya tenés un flujo estable, ¿qué sí. haces con el dinero? Y Claro, se lo das a empezar. los accionistas. Directamente lo que haces es un apalancamiento financiero Sí, para minimizar el costo de capital si estás en una posición muy conservadora, digamos, a la izquierda de lo que es la U, que sería el costo de capital, ¿cierto? bien, perfecto. Profe, igual Sí. recién mencionaste, esto me genera un poco de dudas. Yo había entendido como que no es como conveniente endeudarse para pagar dividendos, ¿o no? O sea, eso sería como... No, eso no es así, Kiara. Fíjate Ah, que vos sos quién es Kiara, porque yo aparece soy Kiara Kiara, y pero no ella se puede. Candela. Cande, Cande y Kiara. Ahí está.
Entonces estaba acertado, entonces vamos Sí, sí, sí. claramente. Sí, sí, sí. Fíjate que si vos tenés ya todo optimizado, Bien, imagínate que ya en la parte de operativa no tenés nada para hacer porque ya todo lo que tenías para hacer está perfecto. claro. Pero vos estás a la izquierda, acordate la U, que sería el costo Sí, de capital, el WACC, Sí, pero estás a la izquierda, o sea, estás muy, muy conservador, tenés mucho capital propio y casi nada de deuda. mm, Entonces, yo si me endeudo más, logro que ese costo promedio ponderado disminuya. bien, claro. está bien. El Bien, problema que teníamos ahí es que si yo me endeudo y pido, por ejemplo, 50 millones de pesos, y digo, bueno, listo, tengo 50 millones de pesos, ¿y qué hago? Y la parte del lado de los activos es que no tengo nada para hacer, porque eso dijimos que ya lo teníamos todo perfecto. bien. Ok. Entonces me doy vuelta y se lo doy al accionista. Intuitivamente algunos dicen, pero eso intuitivamente choca, ¿no es cierto? Por eso que ahora ahí entiendo por Sí, dónde viene la sí, consulta. Pero el sí. modelo financiero te va a decir, está perfecto, porque vos Bien, lo que haces es tener el mismo flujo de fondo que tenías antes, pero un costo promedio ponderado de capital más bajo. bien. Ok. Entonces vos creás valor para el accionista de esa manera y el accionista le diste dinero. Así Claro, que el Está bien. accionista debería estar no feliz estoy con contento. ese. Bien, bien. Claro, y después el accionista invertirá ese dinero o algo que en teoría le debería rendir el costo de capital, ¿no? Bien. Ok. Bien, perfecto. Gracias. Excelente. Bueno, vamos a la 2. La pregunta 2 decía, ¿cómo justificaría que el coeficiente beta desapalancado, ojo ahí, desapalancado del negocio A sea mayor que el del negocio B si ambos pertenecen al mismo sector de actividad? Bueno, acá lo que uno, como ya la pregunta refiere al beta desapalancado, nos está diciendo que el tema de financiamiento no tiene nada que ver, porque estamos comparando betas a las cuales le quitamos el apalancamiento financiero. Entonces ahí financiamiento no juega. Entonces, si se dedican al mismo, estar en el mismo sector de actividad, lo que nos queda fundamentalmente para pensar es que utilizan distinta estructura de costos. Es decir, acá tenemos un tema fundamentalmente de apalancamiento operativo. Entonces, lo que justificaría es fundamentalmente eso. Hay quienes señalaron que está bien, que podría también deberse a distinto tamaño. Por ahí es una empresa muy chiquitita, el otro es un monstruo, con lo cual podrían tener en lo que es el tamaño y los riesgos que tiene, la volatilidad que puede tener operativamente un flujo de fondos de negocios de muy distinto tamaño, podría también ser un buen factor de explicación. Así que esa también sería una buena respuesta. Por ahí pasaban los aspectos a señalar de esta pregunta. Bien, paso a la 3. Cualquier cosa, si hay dudas, me van frenando, ¿ok? La pregunta 3 pregunta, ¿cómo se considera el riesgo de un proyecto cuando se emplea para evaluarlo? El BAN, la TIR modificada y el periodo de recupero descontado. Bueno, acá fundamentalmente tenemos el BAN incorpora el riesgo a través de la tasa de descuento que usa, del costo de capital. La TIR modificada lo incorpora también en la tasa de descuento que usa. Todos los modelos que descuentan flujos de fondos fundamentalmente lo incorporan ahí. La TIR modificada uno podría decir la tasa de costo de capital contra la cual lo comparo y la tasa de costo de capital, que sería típicamente la misma, la cual utilizo para calcular la misma TIR modificada. Y el periodo de recupero descontado sería en la tasa de descuento que uso para descontar y en la cantidad de periodos que se le pide subjetivamente al proyecto, o que se le da al proyecto como máximo, como para recuperar el capital invertido, en este caso en términos de flujo descontado. Así que bueno, la tercera era directamente identificar en esos lugares donde cuando utilizamos estos distintos métodos es donde incorporamos el análisis de riesgo. Paso a la 4.
Dice, indique cómo calcular costos y beneficios marginales asociados a la decisión de alargar el ciclo de caja mediante extender el plazo de cobro de créditos por ventas. Por ejemplo, de 30 a 45 días. Establezca la diferencia si esto aplica a toda la cartera existente o solamente de clientes o solamente a los nuevos clientes que compran gracias a esta política. Entonces, bueno, acá tenemos, esta es una de las preguntas que por ahí pone más información de, de lo que necesitamos. O sea, hay muchas palabras para decir, mira, alargás el plazo de cobranza. ¿Cómo calculás costo y beneficio marginal? Los beneficios marginales, acá lo fundamental pasa por, primero, identificar lo siguiente. Todos los efectos que tengamos en estas políticas de capital de trabajo en términos de costo-beneficio marginal, tenemos que ver los impactos sobre resultados que van directamente sobre cuánto me aumentan o me disminuyen los resultados, y lo que pega en las cuentas patrimoniales, que es costo de oportunidad de la inmovilización. Es decir, todo lo que me reduzca los activos netos me libera capital y me es un beneficio marginal, que es todo el capital que se libera multiplicado por el costo de capital. Todo lo que me incremente los activos netos va a ser una mayor inversión en inmovilización de capital, o sea que será toda esa extra inversión multiplicado por el costo de capital. Vamos a este caso particular. Alargo el plazo que le doy a los clientes para que paguen. ¿Cuál es el efecto sobre resultados? Bueno, voy a vender más. ¿Cuánto más? Entonces, bueno, acá aparece el beneficio marginal, es el incremento de ventas multiplicado por el margen que tenga, es decir, o el incremento de ventas menos los incrementos de costos. Fundamentalmente acá vas a tener todos los costos variables, van a acompañar a las ventas, y los costos fijos dependerán. Entonces acá es donde la pregunta admite, vamos, que algunos se explayen en cosas que están buenas, pero que no son tan necesarias. Uno lo que sí o sí tiene que decir es, yo espero vender más y ganar algo más de utilidad bruta. Te digo, bueno, ¿cuánto más de utilidad bruta tendría? El incremento en la utilidad bruta. Hay alguien que podría decir, cuidado que vender más te puede obligar a tener más gastos operativos, porque necesitas una estructura que administre más créditos. Bueno, perfecto. Si no tenés capacidad ociosa como para administrar todo eso, también tendrás el impacto en el gasto operativo. Otro tema de resultados que sí hay que tener en cuenta en este caso son los incobrables. Es decir, tener muchas más cuentas a cobrar, que lo que esta postura genera, te genera mayor pérdidas de incobrabilidad. Eso va por los resultados. En la venta incremental y los costos incrementales. Y en estos costos incrementales, lo que les decía, lo variable va casi paso a paso con la venta. Los gastos fijos, eso más opcional, alguno lo podría considerar diciendo, cuidado que si no tengo capacidad extra, esto me obligaría a un gasto incremental, y sí o sí incorporar el tema de la incobrabilidad. En la parte de costo marginal, es fundamental, más allá de esos costos, gastos y incobrables, decir el incremento en las cuentas a cobrar. Ahora, si el incremento de cuentas a cobrar, que serían estos 15 días de venta, no es una pérdida el tener más activos, o sea, no es una pérdida en un costo el aumento en las cuentas a cobrar. El costo es el costo de oportunidad del capital que representa el aumento en las cuentas a cobrar. Eso era fundamental también. Lo que en este caso podría ser un opcional sería el tema de inventarios. Hay alguien que podría decir, vender más me obliga a tener más inventarios.
Entonces uno podría decir, bueno, si la empresa no parte de una situación de sobrestocks, no parte de una situación en la cual justamente le dan más días a los clientes para sacarse de encima un inventario que no rota, que podría ser la situación en la cual yo no necesitaría más inventarios, podría eventualmente necesitarse mayor inversión en inventarios. Con lo cual, también aplicaría esta idea de que si yo tengo más inmovilización en inventarios, no, eso no es pérdida, porque es un activo. La pérdida es el costo de oportunidad de esos activos. Entonces, esas son las cosas que había que identificar acá, ¿no es cierto? Lo que les decía, en grandes rasgos, todo el impacto patrimonial, costo de oportunidad de un capital inmovilizado, y todo lo que va por resultados vinculados a un tema puntual que es dar más plazo a los clientes para que paguen. La parte que dice establezca la diferencia si aplica a toda la cartera o solamente a los nuevos, esto tiene que ver con eh, de qué magnitud es el incremento en las cuentas a cobrar. Entonces, si aplicaría a toda la cartera, el aumento en las cuentas a cobrar sería mucho mayor. La pérdida por más incobrables también sería proporcionalmente mayor, y acá impactaría en el costo de oportunidad de la mayor inmovilización en créditos, ¿no? Estas son las cuestiones que había que tener en cuenta en la 4. Les reitero que el que no puso nada respecto del gasto operativo y de los inventarios no hay problema, eso serían, bueno, cosas que están buenas por plantearlas. El resto sí era lo fundamental. La venta, los costos de venta, los incobrables y las cuentas a cobrar. El que no identificó eso y exactamente cómo se calcula eso, ahí teníamos problemas. Profe, ¿cómo estás?